Baigorri Rivela fue un ingeniero que trabajó sobre una máquina para hacer llover. Se decidió venir a Villaluro porque era una de las zonas altas de la ciudad. Los vecinos ya lo tenían como un ingeniero, una persona muy inteligente, que sabía perfeccionar mucho en el tema del petróleo. Era conversador, pero muy sencillo y humilde en su intelecto. Pero sí la gente sabía que andaba en algo. Él decía, y lo comentaba, que tenía una máquina, o estaba trabajando en una máquina hacía como 15 años, que hacía llover. Algunos llamaban el hombre del paraguas, y habían puesto donde él trabajaba, que era un altillo, le habían puesto ahí donde está la máquina, es el altillo de la máquina que hace llover. A veces decía que estaba haciendo experimentos. Hasta que en un momento había una gran sequía en Santiago del Estero y él propuso llevar su máquina para hacer llover. Y realmente se produjo una pequeña llovizna. Pero esa pequeña llovizna hizo que cuando llega a Retiro lo esperaban ya una multitud de gente. Lo trataron los diarios de circulación masiva de esa época. La máquina funcionó, en varias oportunidades funcionó. Los diarios le dieron trascendencia. Entonces el hombre fue buscado, indudablemente fue buscado. Lo iban a buscar a donde estuviera. Y los vecinos ahí fueron a corear su nombre como una especie de dios, ¿no? También en el interior, cuando iba a algún lado, las caravanas eran importantes, de gente que lo iba a visitar. Una seguidilla de cosas, de aciertos, digamos, porque Santiago del Estero estaba lloviendo muy poco y realmente estaba necesitado y él se ofrece, en realidad, ¿no? Y se produce una lluvia bastante leve. Y después, a los 2 días, llovió muy fuerte. El tema en sí es atractivo. Cualquier cosa que domine la naturaleza y que tenga un beneficio económico inmediato, como es una lluvia en determinados lugares, da como para que mucha gente se interese. Las divergencias fueron propias de la época, de ese momento. Unos dicen que era un charlatán, el otro dice que era un científico de avanzada. Meteorólogos y demás que conocen del tema nunca le dieron ninguna importancia. Meteorólogos y demás decían que no podía funcionar esa máquina. El ingeniero Baigorri Velarte, en su momento, fue convocado por las autoridades del servicio a dar una charla, una conferencia. Mostró toda la parte teórica, la cual hemos tomado nota, por supuesto, de boletines informativos, muy interesante a nivel teórico, y luego, claro, no es realizable a nivel práctico. Quería producir con el arco voltaico que generaba su equipo, su aparato, producía lluvia. Había observado el proceso natural y lo que hizo fue producir en un laboratorio el proceso físico-químico, hacerlo en forma artificial. Naturalmente que una cosa es la experiencia de laboratorio que este ingeniero produjo. En el laboratorio lo que tenía era aire húmedo. Entonces el aire húmedo hacía el proceso del ciclo del agua y mediante un arco voltaico inmediatamente producía la ionización y se producía la lluvia. Cuando quiso llevarlo a la práctica, o sea, para producir lluvia en forma artificial, si el aire que tengo en movimiento no contiene la suficiente porcentaje o el contenido de humedad específica, por más aparato que tenga, por más descarga electrovoltaica que tenga, no se va a producir el agua. Porque uno tiene una estructura de pensamiento y encontrarte con estas situaciones que son reales, que aparezca después de una sequía de 1 o 2 años en un país dedicado a la agricultura. Un señor que dice, tengo la máquina de las soluciones. Ese era el gran mago. ¿Y cómo no vas a ir a aplaudirlo a la puerta de la casa? No podía ser yo. Yo creo que hay que verlo desde el lado de lo sociológico.
cierto es que en varias oportunidades, no en una sola, llovió copiosamente en los lugares donde había sequía. La confrontación fue también originada por el diario. Fue, sí, un juego de poder de medios periodísticos. Crítica estaba muy fuerte en esa época, el diario más vendido. Era un diario bastante sensacionalista también. Trabaja con esta noticia hasta exprimirla lo máximo posible. En el año 39 es cuando llega a su fama al punto más alto, que es cuando él había vaticinado en el diario Crítica que 2 días él iba a hacer llover, ¿no? En Buenos Aires. ¿Y cómo se vive? Se vive de una forma de expectativa, porque ¿qué hace el diario? Le obliga a Baigorri que pronostique una fecha para hacer llover. Dice que la gente miraba todo el cielo y se veía que no iba a llover, o sea que había unas expectativas infernales. Dice que se vivió como un partido radial de un mundial. Realmente a los 2 días llovió. Su fama llegó al máximo. Incluso había gente que se reunía para preguntarle si tal día iba a llover porque había una fiesta. Entonces quería saber cuáles eran sus intenciones para tal o cual día. El tema es que llovió mucho y no estaba pronosticada la lluvia. Ese día Crítica quiere hacer una entrevista y no se pudo comunicar. Después la mujer le comunica a los periodistas del diario que estaba muy cansado porque su máquina, que era algo realmente muy artesanal, funcionaba a través de un movimiento que tenía que hacer Baigorri en forma constante. Claro, el dispositivo que él había propuesto, lo que era producir un arco voltaico de alta potencia, similar a lo que se produce en la naturaleza con el rayo. Para producir de la misma manera el voltaje que tiene un rayo, es imposible producirlo con una máquina. El ser humano no puede tener semejante potencia, nos fulminaríamos todos, ¿no? Entonces con ese pequeño aparato generaba, teniendo el aire y humedad, generaba lluvia, pero no podíamos regar un campo, por ejemplo, alimentar un campo con esa lluvia. Imagínense que de proliferar ese tipo de facilitar la producción, dejaríamos de tener en el mundo desiertos. Imagínense qué sencillo sería, ¿no? Pero ¿de dónde tomo el aire para que desaparezca el desierto? El desierto casualmente está rodeado de aire que está muy seco, por eso que no llueve en esa región. No puedo obtener agua del aire seco. Los chacareros lo contrataban y se lo llevaban a diferentes lugares. Y en no todos tuvo éxito. Por eso después fue perdiendo auge su tarea. Para el sentir, digamos, de la gente, funcionaba. Las explicaciones científicas, tanto de Baigorri como las que se decían de meteorología, no las entendían. Eran trabajadores y esperaban que llueva. Y como llovió, su fama se hizo muy, muy fuerte. También la gente cree en lo que le imponen los medios. Es un acto de fe. En realidad la gente tenía un acto de fe, era más una cuestión que bordeaba más lo religioso porque tampoco sabían de qué se trataba la máquina. Era como la galera de Baigorri Velar. Efectivamente, en los momentos cruciales en que actuó, respondió su máquina. Pudo haber casualidad, suerte, destino, pero que llovió. Que la gente tenía menos estudio y eso provocaba que fuera mucho más crédula en muchas cosas. Por eso me parece que la historia a nivel popular de Baigorri fue tan aceptada, porque la gente también creía en lo que veía, encima llovió. Que era la curiosidad de aquel entonces realmente y que continúa hoy en día también. Después sus éxitos no duraron demasiado tiempo y todo fue quedando en el olvido, como ocurre generalmente con los sistemas mediáticos. Tampoco se pudo lograr saber el destino de la máquina. Incluso sabemos que sus descendientes tampoco conocen el destino de la máquina, ni nada que pueda orientarnos sobre dónde puede estar, si la rompieron, si la destruyeron. Hay
total misterio sobre el destino de la dichosa máquina. Lo cierto es que no apareció otro Baigorri, y su historia fue una historia también de controversias, de juegos de poder, de quién tiene la razón, y bueno, donde él sale victorioso.